En este video vamos a ver lo que es el Flexbox de CSS. También se conoce como Flexible Box Layout. Si lo quieren traducir más o menos al español, vendría siendo algo así como diseño de caja flexible. Para comenzar, me voy a mi carpeta de mis proyectos de CSS. Voy a poner una nueva carpeta aparte de la anterior para separar, porque esto del Flexbox sí nos va a llevar algunos minutos. Voy a entrar aquí, voy a abrir esta carpeta en el code, voy a crear dos archivos. Bueno, antes tengo que ponerle aquí que sí confío en los autores, porque la carpeta es nueva. Voy a crear un archivo que va a ser el index HTML TML y el de estilo, nuevo archivo style, lo voy a poner en singular en esta ocasión. En el index HTML voy a poner HTML el 5 para aprovechar aquí el emmet. Aquí en el título vamos a poner CSS Flexbox y acá vamos a vincular, aquí abajo vamos a vincular el CSS link CSS, y como se llama así, pues ya quedó vinculado. Aquí en el body vamos a poner un div de una clase. De hecho, si ponemos así flex-container, doy tab, ya se crea el div con la clase. Lo bajo y aquí dentro voy a poner un div con una clase que se llame 1 voy a poner, y luego sería otra para 2 tab, y luego sería otra para el 3 tab. Aquí se me está olvidando poner los nombres 1 2 3. En el style voy a poner unos estilos básicos. Voy a empezar con el body, un estilo para la etiqueta body. Aquí vamos a poner un font size. Por el momento vamos a usar rems, 4 rem. Vamos a poner un font family y vamos a poner una sans serif muy estándar. Background color con un valor de, este valor va a ser como un gris o un negro, 1D 1818, y un estilo para la clase Flex Container. Vamos a ponerle background color, vamos a ponerle aquí, sería con el gatito 40 40 40. Cuando ponemos los mismos tres valores en RGB, es un gris de distinta intensidad. También vamos a poner border radius y vamos a poner 10 píxeles a este borde, y vamos a ponerle un border radius. Recuerden ustedes que lo que hace es redondear las esquinas, pero border es el que le pone borde. Solid aquí, solid 2 píxeles, no va a ser muy ancho, y de color amarillo, yellow. Guardo cambios. Vamos a poner estilos para los elementos contenidos en este contenedor, valga la redundancia. Entonces eso se pone aprovechando el nombre de la clase del contenedor, y luego aquí la anotación esta del mayor y asterisco para todos los elementos que estén dentro de él. Luego sería un padding de 10 píxeles. Luego sería un margin de 10 píxeles. Otro borde. Voy a copiarme este, pero le voy a poner un valor distinto de color. Va a ser un color, vamos a poner el negro, black, o sería 6 ceros, 0 0 0 0 0. Border radius, también vamos a ponerle las esquinas redondeadas, 10 píxeles, y un background aquí, un background de fondo, background de, sería el número F18C
5, 5. Ese mero, es como un naranja. Guardo cambios, un control KS para asegurarme de guardar todos los cambios de los dos archivos, y vamos a cargar este con el Open Live Server o con este botón de Call Live. Y esto es lo que nos muestra. Vamos a acomodar las pantallas nuevamente para trabajar ahí de manera que se vea de manera interactiva lo que vamos modificando. Ahí me gusta, y el editor ya casi está donde mismo. Tal vez deba reducir este un poco más y este reducirle la fuente ahí más o menos. Ahora vámonos para acá para los estilos y vamos a hacer la parte interesante. Vamos a mover para acá. Aquí voy a volver a poner más estilos para Flex Container y vamos a comenzar a usar el Flexbox. Queremos que este elemento contenedor sea flexible, entonces lo que tenemos que hacer acá es poner display, que su despliegue sea flex. Guardo cambios y de esta manera los elementos se acomodan en una fila. Voy a reducir aquí un poquito mi zoom, voy a ponerle un 90. Ahora acá en el navegador voy a presionar F12 para abrir las herramientas del diseñador, las voy a poner por debajo para que se vea bien ahí. También esto tiene la posibilidad de verse de manera oscura, aunque no estemos utilizando el navegador para desarrolladores. Por aquí tiene una opción de ajustes. A ver. Luego por aquí también puedo poner esto de ventana dividida para separar la ventana de las herramientas. Y por acá está una opción de tema oscuro que me puede ayudar. Mira. Está interesante para verlas por separado del contenido, las herramientas del desarrollador, o para volverlas a integrar acá. Otra vez aquí sería fijar la parte inferior. Ahí estamos. Voy a ir a la parte de inspector y acá, bueno, primero subo un poquito esto para bajar este de aquí y que esté seleccionado el body. Y por acá voy a buscar la parte del layout. Si no se muestra, le voy a dar en este botón que está por aquí, modelo de caja. Si aquí nosotros seleccionamos el contenedor, aquí un poquito más arriba se detecta que aquí hay un flex, contenedor flex. Podemos con este botón habilitar las herramientas de Flexbox y se marca aquí, se selecciona un colorcito diferente. Bueno, ¿y para qué nos sirven estos colores? Aquí podemos nosotros observar que este contenedor tiene un ancho de bloque. ¿Qué quiere decir? Pues que está ocupando todo el espacio que le permite el navegador. Hay otra versión, por ejemplo aquí, si nosotros ponemos, voy a duplicar la línea para que no se pierda la anterior y comento la anterior. Y aquí sería inline o inline flex, esta que está aquí. Guardo cambios y como pueden observar, el contenedor ahora solamente va a ocupar el ancho de lo que necesite para su contenido. Pero de momento me interesa la primera versión, así que me regreso a este y guardo cambios. Y ahora sí, vamos a empezar a hacer magia. Antes de seguir, les muestro una página que estoy utilizando como base. La dirección se las voy a poner en la descripción ahí del video. Y vamos a empezar con una propiedad que es la de Flex Direction, esta que está aquí. Flex Direction. Acá debajo vemos una explicación que establece el eje principal. Estos son los posibles valores para esta propiedad: row, row reverse, column y column reverse. Respectivamente son estos: row, row reverse, column y column reverse. Vamos a verlos acá en el código. Voy a subir este para acá y voy a poner uno aquí abajo. Sería el Flex Direction, ese precisamente que estaba viendo ahorita. Vamos a empezar por su primer valor, que era row. Es decir, que estoy usando
este valor, primer valor. Y si yo guardo cambios, como este es el comportamiento de default, no cambio nada la apariencia. Pero si nosotros usamos row reverse, que es este, y guardamos cambios, van a ustedes a notar que el acomodo es ahora en orden inverso, en un renglón, pero justificados desde el otro extremo, desde la derecha hacia la izquierda se empiezan a colocar los elementos. Y se está cumpliendo con este diagrama, cuyo valor es este. Entonces, si le pongo un valor de column, y guardo cambios, ahí está. Voy a tener que bajar esto un momentito. Y van a ver ustedes que ahora se acomodan los elementos en una columna. Y si cambiara este valor a column reverse y guardo cambios, van a ver ustedes que se distribuye una columna, pero empezando de abajo hacia arriba. Ahora, hay que tener en cuenta que el Flex Direction siempre va a establecer cuál es el eje principal. Aquí arriba sería en este caso, el Main Axis, el eje principal si estamos usando el modo Row, o sería el Cross Axis, en caso de que estemos utilizando modo Column, o un valor de Column. Vamos a ver ahora lo que son otras propiedades, como una que se llama Flex Wrap, esta que está aquí. Me regreso al código y cambio aquí el valor de esta propiedad por el de Raw. Guardo cambios, se vuelve a acomodar así, y vamos a ver qué sucede cuando se nos acaba el espacio. Voy a poner aquí en modo dispositivo móvil y empiezo a reducir esto. Vemos que los elementos siguen a lo largo de nuestra fila, es decir, que no saltan a formar otra fila. Esto sucede porque hay una propiedad que se llama Flex Wrap, que está por default no wrap. Guardamos cambios y ese es el valor por default. Si no lo especificamos, es como si hubiéramos puesto esto. Y si nosotros quisiéramos que cuando se acabara el espacio de la fila pudieran saltar los elementos a la siguiente fila, entonces el contrario sería wrap. Y ahí está. También hay un valor posible de wrap reverse, que lo que hace es empujar al primero y así sucesivamente. Bueno, ahora tenemos otra propiedad que se llama Justify Content, que por acá está aquí. Justify Content. Son todas estas posibilidades. Quizá reduciendo un poquito se pudiera apreciar mejor ahí. Voy a quitar esto de celular y voy a ampliar un poquito para acá y voy a ocultar esta parte de aquí. Si nosotros aquí ponemos Justify Content Flex Start, que este es el valor por default, guardamos cambios, podemos observar que vemos cómo todos los elementos se justifican hacia la izquierda. Y si usamos el contrario, que sería End, y guardamos cambios, vemos el efecto contrario, se justifican todos hacia la derecha, pero sin cambiar el orden. Hay otra posibilidad que sería Center, guardo cambios y se centran los elementos. Si ponemos una que se llama Space Between, espacio entre ellos, se acomodan de tal manera que el espacio que quedará de sobra sin ocupar se distribuye de manera uniforme entre ellos. Si ponemos una versión un poquito diferente que se llama Around, Space Around, y guardo cambios, observo que
el espacio que no es ocupado por los elementos se distribuye de manera uniforme, pero envolviendo a todos los elementos. Aquí es importante notar que, por ejemplo, aquí, este espacio de aquí y aquí más o menos es el mismo. Aquí, la mitad para el 1 y la mitad para el 2. Entonces todos los elementos ocupan un espacio parecido. Por ejemplo, el 1 es hasta acá, más o menos, donde queda mi mouse. Y el 2 estaría de aquí hasta acá. Y el 3 de aquí hasta acá. Lo menciono porque hay una versión que es un poquito diferente, que se llama Evenly, Space Evenly. Guardo cambios. Que aquí la diferencia es que ahora hay el mismo espacio entre ellos, pero también con los bordes hacia la izquierda y hacia la derecha. Y aquí lo podemos ampliar. Bien, hay otra propiedad que se llama Align Items. Vamos a buscarla. Y aquí está. Align Items. Align Items. Una disculpa por la pronunciación de mi Spanglish. Tiene 4 valores fundamentales que son estos: Flex Start, Flex End, Center y Stretch. Es la forma en que se van a distribuir los elementos en la disponibilidad de espacio vertical. Por default, el valor para esta propiedad es Stretch, cuando no se está especificando. Pero por el momento no tenemos ningún espacio extra aquí para el eje secundario, que sería el vertical. Así que primeramente tendríamos que agregar algo de espacio vertical con el height. Vamos a poner un valor de 500 píxeles, a ver si es suficiente. Me parece que me queda muy grande. Yo voy a poner de 400 debido a la resolución que estoy utilizando para este video. Y guardo cambios. Y si entonces pongo el valor de la propiedad Align Items en Stretch, que es el default, ya grabé cambios y no noté ningún cambio en la apariencia. Los elementos están tomando el 100% del espacio disponible en el contenedor. La cantidad de píxeles que le permita aquí el height. Decía por acá que Flex Start los alinea hacia arriba, pero no nos olvidemos que tenemos aquí el Flex Wrap Reverse, así que vamos a regresarlo al default. Guardamos cambios y vamos a poner entonces el valor que dijimos acá de Flex Start. Entonces aquí en Align Items sería Flex Start, guardar cambios, y ahí se están alineando hacia arriba. Esto es al inicio del contenedor en su eje vertical. Entonces lo contrario sería Flex End. Guardamos cambios y vemos que se alinean ahora hacia abajo en el eje vertical. Si ponemos Center, guardamos cambios, los tenemos al centro del espacio que pueden ocupar de manera vertical. Y nuevamente recordemos que el default es Stretch para ocupar todo el espacio que les queda disponible. A menos que los elementos tengan el alto definido de distinta manera. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí a 1 y ponemos un height aquí de 100 píxeles. Guardo cambios. Ahí están esos 100 píxeles. Esta también lo voy a regresar a Space Around. Guardo cambios. Vamos a poner un alto distinto para los otros elementos. Este será el 2. A este le vamos a poner un valor de 150. Y al 3 le vamos a poner un valor de 120. Guardo cambios. Y ahí está. Si volviéramos a poner aquí Center, miren qué curioso. Bueno, regreso acá con un control Z y guardo cambios. Bueno, ahora vamos a ver qué sucede si nosotros tenemos elementos en varias filas.
Volvemos a poner center. Guardo cambios. Probamos aquí. Aquí vemos que se están centrando, pero en la fila. Si quisiéramos centrarlo para todo el contenido, tendríamos que usar la propiedad de Align Content, esta de aquí. Solo que Align Content tiene estos valores. Estos que están aquí. Flex Start, Flex End, Flex Center y Stretch, Space Between y Space Around. Así que probemos con Flex Start. Guardamos cambios y vemos que todos se alinean, pero hacia el inicio, hacia arriba. Si le pusiéramos Flex End, todos los elementos tienden a alinearse hacia abajo. O sea que al final del contenedor. Si le pusiéramos Center, se alinean hacia el centro del contenedor. Recuerden que estamos en los 400 píxeles. En este momento voy a ampliarlo un poco a 500 para que se vea mejor. Al cabo es que reduje el zoom al 80%. Y además tenemos Space Between, que todo el espacio lo reparte en medio de las filas. El otro valor es Space Around. El espacio lo va a repartir aquí y al inicio también, midiendo más o menos el mismo ancho, una fila de aquí a aquí aproximadamente y la otra de aquí para acá más o menos. Entonces, Align Items va a tratar de alinear los elementos en su línea, digamos. Por ejemplo aquí, si yo le pongo Flex Start y guardo cambios, vemos cómo se alinearon hacia el inicio. Pero el Align Content trata de alinear los elementos en el eje perpendicular o vertical con respecto al contenido. Todo esto hay que tener en cuenta que cuando es Flex Direction de Row, porque si cambias a Column, esto cambia radicalmente. Y si redujéramos aquí, bueno, me regreso con alguno Control Z por aquí, amplío, guardo cambios. Y aquí muy importante siempre tener en cuenta que el Align Content funciona cuando Flex Wrap está en modo Wrap. Si nosotros ponemos no Wrap o dejamos simplemente el valor default al no tener esta línea, entonces esta línea de aquí no está teniendo efecto. Si esta línea no estuviera, es como si estuviéramos en no wrap, guardo cambios, y entonces esta línea no tiene efecto. ¿Cuándo funciona esta línea? Cuando esta está presente y vale wrap. También existe un atajo o una forma abreviada para consolidar estas dos instrucciones, que sería de esta manera: Flex Flow, dos puntos, y luego iría el valor primero de la dirección, que es raw, y luego sería el valor de grab, que en este caso pues queremos que sea el mismo grab. Entonces esto hace el papel de estas dos instrucciones, así que estas las podemos comentar. Guardamos cambios y no vamos a notar ahorita ninguna diferencia en la apariencia, porque esta instrucción viene a hacer el mismo efecto que estas dos. Bien, hasta aquí vimos entonces lo que tiene que ver con el contenedor. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos distribuir a los elementos dentro de ese contenedor. Bueno, lo primero que podemos ver es que nosotros podemos cambiar el orden. Aquí está. Determinar el orden en que aparecerán los elementos. El orden por defecto de todos los elementos es 0. Y yo le puedo poner 1, 2 o negativos también. Por ejemplo, si yo al elemento 2 aquí le pongo un order de -1,
y guardo cambios, el elemento 2 vendría a tomar el primer lugar. Por ejemplo, si aquí yo le pongo order 10 y guardamos cambios, ¿qué pasa? Pues que este se va hasta el final. Solo que no hay 10 elementos, solamente se coloca hasta el final. Si a todos les pusiéramos el mismo valor, por ejemplo, -1 y -1 también para este, guardamos cambio, pues entonces van a tomar el orden natural que tienen en el HTML, como fueron apareciendo. Y de esta manera nosotros podríamos cambiar el orden de aparición de un elemento o ítem. Y la otra cosa que podemos hacer es cambiar el align self, que está por este de aquí, que permite la alineación estándar o lo que esté definido por la ítems se sobrescriba para ítems individuales. Vamos a ver cómo es. Primero quitamos el orden, que ya lo vimos, y guardo cambios. Si yo quisiera que el elemento 1 estuviera centrado en el eje este que está ahora, el vertical, por lo pronto aquí corrijo algunas propiedades. Si yo a este le pongo el align self o align for sí mismo, center, guardo cambios, ahí está. Entonces estoy alineando a este elemento en el espacio que pudiera tener disponible para este elemento, que son los 500 píxeles de altura. En ese height vamos a alinear este elemento que solo mide 100 píxeles. Vamos a ver otro ejemplo de valor aquí. Para este vamos a poner align self y un valor de flex end. Guardo cambios y se alinea hasta el final del espacio que tiene disponible. Bien, deshago estos cambios. Grabo cambios. Si aquí yo quiero tener voy a abrir más espacio. Si quisiera tener este elemento justificado hacia la izquierda y estos dos hacia la derecha, ¿qué podría hacer? Porque no tengo un justify self, pero si pudiera hacer, por ejemplo, que este de aquí, poner margin left auto, y ahí se acomodan. Ahora vamos a ver una parte donde alguna gente se confunde, que es con flex shrink y flex basis. Flex basis define el tamaño del elemento antes de que el espacio restante se distribuya. Para esto vamos a dejar todos los elementos iguales, 100 píxeles para los tres. Guardo cambios y voy a cambiar aquí space between, creo que se va a ver mejor. Y ya se me había olvidado, pero aquí puedo activar el botoncito este para ver las guías visuales. Vean el espacio que está entre los elementos. Este espacio se calcula, pero se obvia siempre el contenido. La base de tu elemento se va a obviar. Flex basis, que es el espaciado que tiene el elemento en cuestión, antes de que se distribuya el resto del contenido, se define con flex basis, que por default es auto. Con flex basis se va a buscar primero que tenga un ancho definido, y si no lo tiene, pues entonces se va a usar como base el ancho mínimo dependiendo del contenido que tenga. Por ejemplo, démosle un ancho aquí al primer elemento. Si ponemos un width de 50 píxeles y guardo los cambios, la base de cálculo de este elemento ahora va a ser 50 píxeles. Entonces todo lo que queda por acá, este espacio, se considera parte del espacio restante y eso se distribuye como espacio restante entre los otros elementos. De esta forma es como funciona entonces el valor de auto para flex basis,
Si tiene un width, se usa ese, si no, se agarra el contenido. El Flex Basics, si yo no quisiera tenerlo en auto o en automático, le pudiera dar un valor, por ejemplo aquí de 200 píxeles. Entonces ahora la base no va a ser ni el ancho ni el automático del contenido, sino los 200 píxeles. Pudieron haber sido rems o ems también. Ahora, otra forma de ver este ejemplo sería si quitamos momentáneamente aquí el contenido de estos elementos, guardamos cambios. Vamos a quitar también además los padding y margin que tenemos aquí. Vamos a quitar también los bordes, por ejemplo este de aquí y este de acá también de arriba. Guardo cambios y vamos a dejar a solo los elementos. Si nosotros aquí le ponemos 0 de Flex Basics, pues le va a poner 0. O sea, como base no va a tener absolutamente nada. Si yo le pongo auto y guardo cambios, entonces agarra el ancho que esté definido aquí con width. Bueno, pero ¿y qué provecho le podemos sacar a esto? Vamos a ponerles a todos un width de 100 píxeles. A los 3. Vamos a copiar esto. Vamos a ponerlo acá también. Y acá también. Guardamos cambios. Y vamos a ver a continuación lo que es el Flex Grow, que andaba por acá, se me pasó. Y el Flex Shrink, que está por aquí. Este Flex Grow, que anda por acá, es el factor de crecimiento que van a tener los elementos. Y Flex Shrink va a ser el factor que determina cuánto se van a poder encoger los elementos. Por default, el valor para Flex Grow es de 0, lo que significa que los elementos no van a crecer más allá de su Flex Basis. Y por default Flex Shrink está en 1, lo que significa que los elementos se van a encoger por igual todos. Si nosotros aquí le ponemos al primero Flex Grow, factor de crecimiento 1, guardo cambios. Si ese Flex Grow se lo ponemos a todos estos elementos que están en un mismo contenedor y guardo cambios, pues entonces el espacio disponible se le va a dar por iguales cantidades a todos los elementos. Voy a cambiar este valor de 100 por 200 para todos en el width. Y acá en donde está Flex Grow vamos a regresar a No Wrap. No sé por qué se me pasó esta, pero así debería de estar. No Wrap. Guardo cambios ahí. Entonces, que tengan el mismo número de Flex Grow significa esto aquí. Que cuando crecen, el espacio de restantes, después de haberles garantizado esos 200 píxeles, se reparte por igual. Voy a cambiar un poco y voy a poner aquí un 2, factor de crecimiento 2 para el elemento 2. Guardo cambios y voy a ponerme en el 100% del zoom. Aquí los voy a estirar lo necesario para que cada uno de estos elementos mida 200 píxeles. Con este botón de aquí, primero que nada, recordando que estamos en el modo de dispositivo móvil, que con este botón es con que se ingresa. Y aquí con este botón puedo seleccionar elementos y ahí me está diciendo que mide 195, 195, 195. Quizá porque los bordes estén tomando alguna medida, a lo mejor sin esto. Bueno, es lo mismo. Entonces, lo que voy a hacer aquí es subirlo hasta 16, me parece. Para que ya tengan 200, ahí está. 200, 200, 200. O sea que esos 16 píxeles son como espacios que hay. Aquí, en esta configuración de mi navegador, los pide. El caso es que yo quiero que vean ustedes que hay 200. Ahí se alcanza a ver abajito del mouse. 200, 200, 200 en ese momento.
Y si ahora le sumo 100 píxeles a esto, es decir, 716, fíjense lo que sucede. Si seleccionamos, este mide 225, este mide 225 y este mide 250. Con esos números es más fácil hacer la cuenta. Esos 100 píxeles que aumenté se repartieron 2 partes para él y las otras 2 partes para los otros. En total fueron 4 partes, como suman estos números de FlexGrow, 1, 2 y 1. Entonces 2 partes para él, por eso los de los 100 píxeles, 50 se vinieron para acá, 25 para este y 25 para este otro. Así funciona el FlexGrow. Y de igual manera funciona el FlexShrink, nada más que como factor de encogimiento. Si regresamos a los 616 píxeles, por esos 16 píxeles que andan en los bordes, entonces 200, 200, 200, y si nosotros achicamos, bueno, libero este botón, van a ver que se achican por igual. Eso es porque la propiedad de FlexShrink, que no le hemos especificado, por default es de 1, es decir que todos se encogen al mismo factor, todos se encogen por igual, y así que en cualquier medida que lo pongamos, miden 153, 153, 153, volvemos a aumentar, 177, 177, 177, es decir, se acomodan parejo. Me regreso a mis 616 para mí, 200, 200, 200, todo parejo. Entonces probemos con un FlexShrink aquí para cambiar el default, especificando un valor distinto de 1, estaríamos cambiando el comportamiento default, guardo cambios. Un valor de 2 para FlexShrink significa que este elemento se va a achicar el doble que los demás, y aquí lo podemos ver, ahí pueden ir viendo. Sí se compactan los otros, pero más él. Pero bueno, está genial que conozcamos esto. Pero más allá de esto, está mejor. Usemos la propiedad Flex. La propiedad Flex sola. Flex sola agrupa a los tres. El FlexGrow, el FlexShrink y el FlexBasis. Y ahí viene un ejemplo. Nosotros podemos, de una forma más compacta, en una sola línea, escribir los tres elementos. Pero, ¿por qué se recomienda que usemos Flex solo por encima de la otra versión? Porque tiene unos valores predefinidos que están geniales y podemos usarlos con una facilidad enorme. Ahora vamos a verlos como ejemplo. Voy a quitar los FlexGrow, Basics y Shrinks que haya puesto acá en estos. Guardo cambios. Y entonces aquí sí pongo Flex Initial o Initial. Esto significa, un comentario aquí, que vamos a tener los valores por default, que era 0, 1 y auto. Es decir, que no va a crecer más allá de su base y se va a encoger con un factor de 1 y va a tener un Flex Basics automático. Automático, recuerden que quiere decir que va a agarrar el valor del width, y si no hay width, entonces va a tratar de agarrar el valor del contenido, pero si no hay contenido, entonces va a ser 0. Veamos aquí rápidamente si comentamos y guardamos cambios. Ahí está. Estos dos se ven, todavía serían del 2 y del 3, pero el 1 no se ve porque no hay width. Me regreso aquí para volver al zoom al 90, vuelvo a poner móvil y con estos valores de initial que son predefinidos, esto lo que hace es que no crece, pero sí se pueden coger en partes iguales. Otra forma sería Flex Auto. Y esto es como si pusiéramos 1, 1 y auto. Guardo cambios.
¿Qué significan estos valores para el 1, para el elemento 1? Que se va a encoger o se va a estirar según sea necesario. Recordar que cuando está una propiedad así dos veces, el último valor es el que predomina. Este sobrescribe a las apariciones anteriores porque esto se procesa en cascada. De ahí viene el nombre de hojas de estilo en cascada. O sea, prácticamente esta línea es como si no estuviera. Si guardo cambios, pueden ver ahí, se está sobrescribiendo. Pero bueno, no quiero perderla, así que un control Z y vuelvo a guardar cambios. Otra versión es el flex none. Este es 0, 0, auto. Guardo cambios. Lo que significa que no se va a encoger ni se va a estirar. El primero, ¿no? El que tiene esta propiedad. Fíjense cómo este no cambia su valor. No pierde. Tampoco se estira. Pero no nos olvidemos que esto está procesándose en cascada. Es decir, el último que está surtiendo efecto es este, por encima de estos de acá. Y por último tenemos la versión cuando al flex se le pasa un número, como 1 por ejemplo. Y esto lo que va a hacer es 1, 1 y 0. Este 1 es el valor que se va a usar para aquí, para el grow, para la columna de grow, como 1. El shrink, el de encogimiento, va a ser 1. Y el flex basic de la tercera columna sería 0. ¿Qué significa esto? Guardo cambios aquí. Pruebo esto. Y lo que hace flex 1 es se ignore el valor de la base o del width. Este valor se usa mucho en aplicaciones de React, del framework React. Y lo que hace pues es que se utiliza este mismo factor para que crezca y se encoja con ese mismo valor. Por ejemplo, un valor de 2 sería como tener 2, 2 y 0 aquí. Pondremosle este mismo valor a los otros elementos. Me copio este flex 2, se lo aplicamos a este y al 3 también. Reduzco, guardo cambios. Y vamos a ver cómo se encogen y se estiran al igual, al parejo. Esto es porque para un valor de 2 aquí no le interesa al navegador lo que haya sido el ancho de su base o de su contenido. Cualquiera que sea ese dato, ese número, pues se ignora. Y podemos comprobar de vuelta si regresamos aquí los valores de los textos. Aquí era 1, aquí era 2 y aquí abajo era 3. Guardo cambios, me regreso para acá y aquí están. Otro ejemplo más, si aquí le ponemos 1 y al tercero también le ponemos 1, al 2 le dejamos el 2, guardamos cambios y vamos a ver que el de en medio, que es el 2, va a ser el doble de proporción que los demás. Pero cuando se encoja, pues va a tender a ser el mismo tamaño. Y bien, hasta aquí llegamos con esta demostración de este código. Aquí tenemos el código. No fue mucho. Pero aprendimos mucho con estas propiedades del Flexbox. Y ya iba a concluir el video, pero se me estaba olvidando aquí agregar unas líneas de meta para identificar al autor de estos códigos. No se les olvide, aquí sería CSS Flexbox, utilizar sus datos, su nombre por favor. Ahora sí, guardo cambios y esto ya queda listo.
Fin del video.